Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Error Tipo 2 para seguir conversando de economía con Iván Carrino. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Hace mucho que no hablamos, ¿no? Sí, es verdad, he Hace escuchado rato. algunos de tus podcasts, Error Tipo 2, así que son buenas conversaciones. Bueno, siempre depende del invitado, yo no hago nada. Bueno, a ver, contame, empecemos por el principio. Eh, a ver, decime, la semana pasada fue un lío bárbaro, ¿no? Porque primero el exceso de liquidez, después el gobierno salió con una esponja a absorber todo a cualquier tasa, después el dólar se fue para arriba, después todo terminó con una suba de los encajes muy fuerte. A ver, ¿por qué no nos pasás un poco en blanco y negro lo que viste vos? Sí, bueno, creo que hay como dos cuestiones centrales, ¿no? Una tiene que ver con la cuestión fiscal y otra tiene que ver con la cuestión monetaria, ¿no? Mm, Entonces, desde el punto de vista de lo fiscal, digo, ya hace un tiempo que lo tenemos bastante claro, cuál es el norte de mi ley, ordenar las cuentas públicas, austeridad, no se gasta más de lo que ingresa, si los ingresos superan a los gastos vamos a pagar intereses de deuda. Eso es un programa de ajuste fiscal, dentro de todo, bastante ortodoxo, digamos, ¿no? mm, Una propuesta de ajuste fiscal. ¿Importante para Argentina? Sí, clave para Argentina, porque el problema de Argentina del último tiempo es el gasto excesivo del Estado que genera deuda, que genera inflación, que aumenta el riesgo país y mm, demás, ¿no? mm, Ahora, ¿por qué lo fiscal está bien pero falta algo? Bueno, porque los ajustes para ser exitosos y cambiar la tasa de inflación y estabilizar efectivamente una economía tienen que ser creíbles. Y creíbles no quiere decir que le creemos a Milei porque es un convencido. Creíbles quiere decir que Argentina como país va a sostener este cambio de modelo. mm. Entonces ahí la pregunta es mucho más grande que el gobierno. O sea, la pregunta es el gobierno, la oposición, los votantes. Entonces, bueno, por eso digo, la primera cuestión importante es lo fiscal ligado a la credibilidad y sostenibilidad del ajuste. ¿Y por qué este año empiezan a aparecer dudas? Bueno, porque hay elecciones. Entonces, el año pasado fue un año de mucho éxito, digamos, para el programa de ajuste fiscal. El ajuste fiscal fue bien recibido por el votante, digamos, porque la imagen de Milei no bajó Mm, prácticamente, mm, pero también por el mercado, ¿no? Compraron acciones, compraron bonos, bajó el riesgo mm. país, y en medio de toda esa algarabía, el tipo de cambio cayó. En términos reales, se desplomó. Subió 25% el dólar oficial, 18% el paralelo y 118 subieron los precios. O sea, se atrasó Sí. el tipo de cambio en términos reales. Pero por un motivo bueno, digamos, que era un motivo de boom de expectativas, ¿no? Digo mirando el blue, Mm, el mm, otro mm, estaba con el mm. cepo, pero bueno, entonces, la parte fiscal, ahora este año la cuestión cambió. Bajan las acciones, sube el riesgo país, de hecho, de forma bastante importante, creo que andaba 20% por arriba de lo Sí, que cerró el año pasado, en sí. un contexto donde en la región está cayendo. Sube el riesgo país, caen las acciones y obviamente se recalienta el mercado cambiario, ¿no? Y en parte, ¿por qué? Bueno, porque se puede poner en duda la sostenibilidad fiscal. O sea, si al gobierno no le va bien en las elecciones, las encuestas hoy no dicen eso, pero digamos que no le va bien o le va menos bien de lo que se espera, etcétera, etcétera, se pone en cuestionamiento que este cambio económico va a perdurar. Y Bueno. ahí, un gran signo de pregunta, los inversores dicen, no, vamos a tomar un poco de distancia. Ahora, déjame Sí, preguntarte varias cosas. sí. Eh, yo voy por el otro lado, ¿no? A ver si nos encontramos a mitad de camino o no. Eh, lo primero que diría es que esta parte del año es la más estresante en materia de dólares, ¿no? Mm. Porque, quiero decir, el campo ya liquidó lo que tenía que liquidar, bueno, le volvieron a ratificar la baja de retenciones, no está mal, pero ya liquidó la mayoría, ya liquidó. Estos meses no son los meses en los que el dólar abunda, ¿no? Siempre, estacionalmente, digámoslo así. Segundo lugar, hay una historia en la Argentina que hay mucha gente que cuando vienen las elecciones siempre quiere dormir tapado. Y estar tapado en la Argentina es comprarte unos dólares. Hiciste buena diferencia con la tasa de interés sirvió. Che, mover un poco de la cartera al dólar no me parece ni raro ni infrecuente. Pasó todas las elecciones, no me parece que sea por segunda cosa. Y, y tercero, que
hay algunas dudas, creo yo, sobre, no sobre el apoyo del Fondo Monetario, que sacó una revisión hasta, diría, bastante amigable, sino hay algunas dudas porque lo que el gobierno está acumulando de deuda sigue siendo importante. O sea, el hecho de que el mundo no se haya convencido de que este plan siga hasta donde Milei diga, o que pueda sustentarlo en más ajuste fiscal, porque ya hizo bastante, pero a lo mejor falta más, pensando en toda la deuda que falta pagar y la tasa que está renovando las LECAPs, que no son baratas, está con tasa real positiva. Bueno, algunos dicen, che, para un poco, dólar arriba, tasa arriba, ¿no se estará quedando un poco sin nafta el gobierno? Esa es una pregunta que algunos se hacen. Sí, bueno, clave. Sobre todo este último punto que mencionás, digamos, me sirve para también continuar un poco el hilo de lo que decía, ¿no? Yo decía, hay una parte fiscal y una parte monetaria. Vos mencionás el tema de la deuda, y fíjate vos, o sea, el, yo diría que en la parte de la política monetaria, el gobierno no ha logrado comunicar claramente hacia dónde va, qué busca. O sea, hay algo muy, muy importante en términos, digamos, desde el inicio que fue, se corta el financiamiento monetario del déficit. Prácticamente se cortó. Hubo ahí una transferencia de utilidades, no me gustó eso, pero al margen de esa transferencia de utilidades, que es emisión monetaria con origen fiscal, la verdad es que en el neto el fisco, digamos, le dio plata al Banco Central. Al contrario de toda la historia reciente argentina, donde el Banco Central le daba plata al fisco. Ahora, el Banco Central lo que hizo también es tomar toda la deuda que tenía, los pasivos remunerados, que en su momento se llamaron LEVAC, después se llamaron LELIC, después se llamaron PASES, y como que desde un inicio, la idea que tiene el gobierno sobre esa deuda, que está en cabeza del Banco Central, es que esa deuda es potencialmente inflacionaria y es una porquería y es una caca que hay que eliminar. Entonces lo que hicieron desde el momento cero fue reducir fuertemente la tasa de interés que pagaba esa deuda como para generar un desincentivo a tenerla. ¿Y qué hicieron los que tenían esa deuda? Bueno, la repudiaron, dijeron, bueno, dame los pesos. Ahora, claro, si vos haces eso, tenés un salto inflacionario incluso más alto que el que tuvimos en el primer trimestre del 2024. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sale con el Tesoro a ofrecer otro tipo de deuda. Ahora, bueno, ¿eso qué hace? Que baje la deuda del central, pero suba la deuda del Tesoro. El gobierno te dice, no, la deuda consolidada bajó. Sí, bueno, por ahí bajó en términos del PBI, hay que ver. O a lo sumo te dirán, no cambia. Pero bueno, no cambia, o sea, la deuda sigue estando ahí. Lo que antes eran LEVAC y LELIC y pasaron a PASE, después se transformaron en LEFI, que era deuda del Tesoro. Pero además, mucha de la deuda esa se transformó en LECAPS u otros instrumentos de corto plazo. Entonces vos le cargaste al Tesoro Nacional, el máximo impagador de la historia del siglo XX, debe ser el Tesoro Nacional Argentino, le cargaste más deuda. ¿Y hoy dónde estamos? Bueno, este mes de agosto, por un análisis que veía de Empiria, vencen 38 billones de pesos Sí, sí, es impresionante. de deuda. Sí, Es toda la base monetaria. Y mirá, Walter, claro. en la época en que se discutían sobre las LEVAC, o se estaba hablando de la época de Federico Sturzenegger, se hacían ratios. Las LEVAC son el 100% de la base monetaria, el 120%. Bueno, hoy tenés un vencimiento de letras del Tesoro del 100% de la base monetaria. ¿Hay que volverse loco? Bueno, no hay que volverse loco. Es verdad, déjame que le agregue septiembre, octubre y te vas a 70.000, ¿eh? Bueno, ahí está. Entonces, de repente vence una base monetaria y media en 2 meses. De vuelta, ¿hay que volverse loco? No, pero hay que tener en cuenta esto. El problema de la deuda existe, sigue estando ahí. No podés resolver la deuda de la noche a la mañana cuando era 10% del PBI, que es lo del Banco Central, no eran 10 puntos del PBI la deuda que tiene el Banco Central. No es que eso va a desaparecer, se lo pasaste al Tesoro. Sí, le cambiaste el collar al perro, pero la pregunta es esta, porque digo, algunos tenemos más memorias que las LEVACs, porque somos más viejos. Digo, también hubo una época de unos bonos que se llamaban Ledol, Tacam, Tidol, Vagón, qué sé yo. O sea, vos cuando ves que la tasa que paga el gobierno deja de ser como el año pasado negativa, que es lo que vos contaste muy bien al principio de la charla, y la ves real positiva fuerte, porque la tasa que se está renovando en pesos va acumulando en deuda muy corta, muy corta. Entonces a cualquiera le corre un poquito de frío. Mucho más si vendiste 5.000 palos de futuro. A ver,
el gobierno tiene herramientas. De hecho, metió un freno con los encajes que al sector financiero le va a costar y a las empresas un poco también. Puede hacer futuro, tiene toda la guita que le dio el fondo como para aguantar con respaldo eso, es decir, nadie dudaría que va a llegar a las elecciones, pero cualquiera dice, che, más la turbulencia política no está tan tranquilo como estaba. Perfecto. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Claro, lo clave es eso, o sea, porque vos decís, bueno, en el pasado también había otro tipo de bonos, o recuerdo algo llamado letra de regulación monetaria, creo, algo así, pero digo, yo me acuerdo, esto no sé, lo debatía mucho en tiempos de Sturzenegger, ¿no? Chile llegó a tener 30% del PBI en deuda del Banco Central. Uruguay todavía tiene deuda del Banco Central con instrumento con el cual hace política monetaria, tal como pasaba en la época de Sturzenegger y antes en Argentina. O sea, no es una excentricidad, no es un problema fundamental. El tema es, che, ¿qué pasa con el acreedor del sector público argentino? ¿Le renueva o no le renueva? ¿Cree en la sostenibilidad de los títulos en general de la deuda pública o no? Sí, claro. Bueno, hoy el riesgo país es 700. Entonces el problema es que el riesgo país es 700, no si la deuda la tiene el Tesoro o si la tiene el Banco Sí, de Central. acuerdo, eso estoy de acuerdo. Entonces cuando, digamos, por eso, eso por un lado, ¿no? Entonces ese es un tema que es clave. Y yo diría que creo que Milei, creo que todo el equipo económico está perfectamente al tanto de esto y yo creo que si hay un número por el cual evaluar a la gestión es el riesgo país. Y la verdad que hasta ahora viene bastante bien porque bajó desde 2000 y pico de puntos. Pero bueno, claro, o sea, falta. Necesitamos un riesgo país de 300 puntos básicos, digamos, un poco por encima de la región, para volver a ser un país normal. Y lo otro, el tema de dólar, agrego algo que por ahí vos decías, bueno, están los futuros, subieron los encajes. Sí, por ahí se estabilizó un poco la cosa en estos 2, 3 días. Pero también puede estar ocurriendo el fenómeno siguiente. Si el dólar el año pasado se atrasó mucho y ahora estamos en un tipo de cambio que flota entre bandas, bueno, puede ser que se aproveche esa flexibilidad cambiaria para que el dólar se adelante un poco, o sea, corrija un poco el atraso. Digo, por eso tenés un mercado libre, o por eso tenés un tipo de cambio que, al menos entre una banda, flota. Bueno, para que encuentre su nivel. Entonces, tal vez ahora, estando un poco, digo, cuando llegó a 1380, había quedado 5% abajo del techo de la banda. Entonces, ahí ya todos los análisis son distintos, porque te quedan 5% para llegar al techo, y cuando llegás al techo, tenés al Banco Central que va a empezar a vender reservas, ¿no? Y supuestamente va a permitir que suba 1% por mes. Entonces ahí ya la película es distinta. Bueno, el dólar ya llegó al techo, parece que el Banco Central tiene municiones como para sostener ese techo, y por 2 meses creo que es poco tiempo, o sea que hasta que siguen las elecciones, y encima si después en las elecciones la cosa da a favor del gobierno, me parece que las presiones se calman bastante, ¿no? Y las aguas se calman bastante. Entonces, tal vez también estamos frente a esta cuestión. El dólar había caído mucho en términos reales, ahora se está recuperando en términos reales y, bueno, buscando un poco su equilibrio y, por lo tanto, le va a quedar un poco menos por subir, ¿no? Hay quienes creen que la Argentina tiene una expectativa de dólar relativamente bajo, ¿no? O peso revaluado, empezando por el gobierno, ¿no? O sea, a mí me parece que... Sí. Y la gente del Fondo Monetario también, porque cuando fijó la banda, la fijó entre 1000 y 1400, o sea, no fue una banda que fue muy arriba de 1400, o sea, con todo la diferencia que hubo el año pasado entre el aumento de los precios no transables o el encarecimiento de la economía en dólares, con lo que subió el blue, que vos mismo dijiste, para imaginarse un dólar recuperando, bueno, hubo alguien que hizo una cuenta y dijo, mira, entre 1000 y 1400 estará bien. Eso va subiendo, ¿no? Ahora será 1440, a fin de año será 1500. Es un poco difícil decir cuál es el dólar. Ahí me parece que el gobierno está jugando un juego que no sé si está bueno. O sea, hicieron las cuentas y dijeron, nuestro dólar es más o menos este, después vendrá el petróleo, vendrá el gas, la Argentina va a tener siempre una moneda sobrevaluada o revaluada. Y ahí está. Y yo no estoy seguro de que uno pueda decir eso, y mucho menos con una tasa real positiva tan alta como esta, porque si vos mirás el dólar entre bandas, y si el dólar entre bandas, que el cumplimiento de lo que vos quedaste con el fondo,
y con el acuerdo del fondo te obliga a liberar la tasa, y como dice el gobierno, es endógena y se te va a 50 puntos, y bueno, evidentemente en equilibrio no estás. O porque no conseguiste confianza, o porque los acreedores no te prestaron, o porque necesitabas usar la guita del fondo para devolverle la guita a los acreedores, porque si te pones a vender en el techo de la banda es eso. Entonces, hay una cuestión de confianza atrás de esto que le fue muy bien a Milei durante el primer año y medio, y que un poquito antes de las elecciones, y agrego la última cosa, y después de las leyes que intentaron pasar las provincias, que es una cosa de loco eso, con el veto, digo, vos empezás a meterle un poco de ruido a esto. Bueno, por eso, digamos, ahí volvemos a la cuestión central que es la sostenibilidad del ajuste fiscal. Si el Congreso te está dando señales de que no le interesa el ajuste fiscal, digo, el inversor tiene su legítima duda de que Sí, para claro. qué va a volver a apostar a una Argentina que le va a terminar licuando su deuda o renegociando o con tasas de inflación que vuelvan a ser las de antes, ¿no? Y después, bueno, el tema del tipo de cambio. Volviendo, igual mencionaste este salto de las tasas, es verdad, ¿no? Que creo que, digamos, de vuelta, tal vez la política monetaria, digamos, porque esto. Hubo un momento de tensión financiera en julio del año pasado, Sí, el dólar sí, libre llegó a sí, 1.500 pesos, sí, y fue el día que anunciaron las LEFI. Ese día dijeron, bueno, acá nos quedan un montón de pases dando vuelta que ya nos cansamos de hacer las cosas graduales, así que ahora esos pases los vamos a transformar en LEFI, de un día para el otro. Eso no gustó, nadie entendió mucho de qué se trataba, no se entiende qué objetivos se buscan, crearon esta cosa de la base monetaria amplia que ahora la cambiaron. sí, sí, es verdad, eso que estás diciendo, Entonces, que nos recordás es verdad. Es una situación que tiene algún parecido con esto. ahora cuando desarman las LEFI vuelve a armarse este lío, dejaron un montón de pesos en la calle, después los absorbieron. Entonces, yo diría que por ahí estaría bueno que el Banco Central diga, bueno, es verdad, mi instrumento ahora es la base monetaria, la tasa va a ser endógena, es decir, puede subir, puede bajar, y el tipo de cambio también se moverá, al menos dentro de la banda, como se tenga que mover. Pero bueno, con esta política de cantidad de dinero, que ya medio que anunciaron cuál va a ser el dinero en marzo y hicieron como unas metas trimestrales. Ujú. Pero yo diría que tiene que haber un objetivo de inflación. Bueno, ¿qué inflación buscamos trimestral en el último trimestre de este año? Bueno, el día que esa inflación no se da, bueno, corregís. O porque, otra cosa, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es la cantidad de dinero o es el dólar? Porque si es la cantidad de dinero, el dólar se mueve y vos no intervenís en futuros. Porque no te interesa lo que pase con el dólar, al menos dentro de la banda. Entonces, por eso digo, necesitamos un poco más de claridad en la política monetaria, ¿sí? Además de lo fiscal, que tiene el riesgo latente de la Bueno, oposición y que rompan el déjame equilibrio. plantearte una cosa ¿Mm? siguiendo el análisis que vos haces, ¿no? Porque tal vez sea un poco técnico, pero me parece imprescindible. Una vez Jorge Ávila, profesor de SEMA, a quien respeto y quiero mucho, me dijo, mira, la demanda manda. Y la demanda de moneda manda. Y en Argentina la demanda de moneda se merece un libro aparte, porque Argentina remonetiza y desmonetiza a la velocidad del rayo por tener su moneda muy abollada, muy perforada, bueno, en fin, por su historia. Claro, Milei con el shock de confianza que generó, por el apretón fiscal, o por la licuadora, o por lo que quiera, generó una remonetización enorme de la economía que fue hasta un punto. Algunos miran lo que falta por remonetizar y dicen, mirá, podría ir hasta el doble. Lo mismo que con los créditos. Mirá, el crédito se expandió, podría ir 5 o 10 veces más. El sistema bancario de Argentina es muy chiquito. Entonces, si uno lo mira así, dice, mirá, está toda la confianza por venir, está todo el crédito por reaparecer, hay espacio largo para esto. Y hay otro que te dice, no, mirá, veámoslo exactamente al revés. Hizo todo el ajuste que podía, no le alcanza para comprar los dólares que necesita para pagar los intereses. El Fondo Monetario le tuvo que dar guita y si vende 1.400 arriba de la banda, que se está fumando la guita del fondo, cosa que al fondo no le va a gustar, estás vendiendo futuro y al fin de cuentas te quedaste corto. Y las dos posiciones están nítidas sobre la mesa. Y yo no termino de ver claramente si el shock de confianza que consiguió Milei se va a afianzar con el paso del tiempo y el ajuste fiscal que promete y hace, o si por el contrario los acreedores te están diciendo, mirá viejo, la verdad que todo lo que tenés que garpar, para empezar por los pesos de este mes, o los del que viene, o los dólares que siguen, o tal, que no son tanto hasta fin de año,
son duros para el ajuste que hiciste y para el nada de ajuste que hicieron las provincias. ¿Sí? Sí. En el medio Bueno, de eso, ¿dónde te pones? no, es un problema porque es un problema que tiene una retroalimentación, o sea, si el riesgo país sigue estando en estos niveles tan altos, entonces tal vez lo que vas a necesitar, abstrayéndonos de cualquier otra variable, es más ajuste fiscal. Pero ¿cómo haces más ajuste fiscal si este ajuste fiscal ya está poniéndose en duda en términos de la dirigencia política, ¿no? Gobernadores, diputados, Mm, senadores, mm, referentes. mm. Entonces, ahora, pero por eso digo que se retroalimenta. Ahora, si baja el riesgo país, bueno, entonces, digamos, ya por ahí hasta este ajuste te alcanza, porque en realidad lo que va a pasar es que vos ya podés renovar los intereses de tu deuda a tasas cada vez menores, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo baja el riesgo país? Bueno, yo diría, una forma de que baje el riesgo país es que en las elecciones se ratifique de alguna manera este camino de seriedad en las cuentas públicas, de austeridad, de más racionalidad económica, ¿no? Decía Lucas Liach en una entrevista que le escuché hace poco, bueno, necesitamos 4 mandatos de racionalidad económica. No es 4 mandatos de Milei, es 4 mandatos de gobiernos centrados que encuentren que hay valor en el equilibrio fiscal. Y digo valor en el equilibrio fiscal en un país como nosotros. O sea, vos me preguntás a mí, Iván Carrino, yo quiero un país de 20% de gasto público sobre PBI, donde las pensiones sean privadas, las empresas estatales estén todas en manos del privado, ya. Ahora, yo sé que es una mirada más liberal sobre el país deseable. Ahora, con que alguien que entienda que dada la situación de Argentina, que tiene 700 puntos de riesgo país, no se puede gastar más de lo que se genera, bueno, eso es suficiente. Porque si vos me decís, no, yo quiero hacer 5 puntos de déficit fiscal por año, pero vivo en Suiza, bueno, si sos el presidente de Suiza, por ahí te da, por ahí podés hacer ese déficit fiscal, los mercados te lo van a prestar por toda la historia, porque ¿Te entiendes? Sí. prometiste buenas inversiones estatales. Bueno, pero no es el caso de la Argentina. Y en el caso de la Argentina, entonces, no hace falta ser un liberal que quiere un Estado chico para entender las restricciones a las que nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a restricciones que son el riesgo país alto y la inflación alta. Porque eso es otro caso. Déjame preguntarte esto. Si uno mira la cuenta corriente, por supuesto, del año pasado a este se dio vuelta brutalmente, ¿no? O por turismo, o por los intereses que pagás, o porque efectivamente las importaciones subieron a todo vapor porque la economía se reacomodó un poco. Entonces, cuando uno mira los dólares salientes contra los entrantes, bueno, la cuenta corriente se va a dar vuelta y siempre que eso pasa, vas a necesitar financiarla, ¿no es cierto? O tener un superávit enorme, que no es el caso, porque estamos peleando por ese 1 punto y algo, o alguien te tiene que prestar. Digo, será el fondo que te prestó y no sé si lo podés usar, o tendrán que prestarte los mercados internacionales para renovar la deuda y pagar con nuevos préstamos. ¿Vos cómo ves? Porque la cuenta corriente se dio vuelta, digo, turistas que vengan a la Argentina a este dólar, no hay muchos, por poner un caso. Los importados, dicen algunos sectores, alguna gente de algunos sectores de la empresa que están empezando a subir porque los precios que había eran muy altos y de golpe los pasajes en la Argentina, no sé si al dólar de arriba de 1.300, pero los pasajes de los primeros semestres fueron muchos afuera. ¿Vos cómo ves la cuestión de cuenta corriente? Bueno, Douglas Irwin, por ahí lo conoces a Douglas Irwin porque es un profesor norteamericano, experto en economía internacional, en flujos internacionales. Él me enseñó, a través de algunos textos y libros que ha publicado, que el resultado de la cuenta corriente o sea, que el saldo de la cuenta corriente es en realidad el resultado del flujo de capitales internacional, al menos como una cuestión de largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a vos te ingresan muchos capitales del extranjero, bueno, eso va a generar un saldo deficitario en la cuenta corriente. O sea, es como que a vos, como si uno fuera un individuo, te llueven inversiones, te llueve crédito, ¿qué vas a hacer con ese crédito? Vas a consumir más de lo que producís. Entonces, lo mismo va a pasar a nivel país. Ahora, si no te ingresan capital del extranjero, vas a tener que vivir al contado, vas a tener que vivir con lo nuestro, ¿no? Y ahí vas a necesitar sí o sí un superávit de cuenta corriente
para poder importar lo que necesitas. Entonces yo la cuenta corriente digo, veo en la Argentina que si hacemos las cosas bien, vamos a tener déficit de cuenta corriente y eso va a ser un buen síntoma. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos llueve crédito y nos llueven capitales. Ahora, en el corto plazo, la reversión de la cuenta corriente, que pasó de superavitaria a deficitaria entre 2024 y 2025, responde a ese ingreso duradero de capitales porque ya generamos las condiciones necesarias para que llegue la inversión. No. Bueno, en una parte sí, vino guita del blanqueo, hay préstamos internacionales a empresas locales, y en otra parte también depende de la plata que puso el fondo. Entonces, bueno, y si sumás al fondo, que es como, bueno, te pongo plata por una vez, y el blanqueo, que también es, bueno, traemos plata por una vez, bueno, creo que sí, habría que generar fuentes más, por ahí, duraderas de ingresos de capitales. Pero si lo conseguimos, el déficit de cuenta corriente no lo veo como un problema. Sí puede ser un problema si el déficit de cuenta corriente se originó en un tipo de cambio que producto de la estabilización, o sea, ni siquiera producto de la estabilización ha caído en términos reales, y por ahí está, justamente, encareció demasiado a la Argentina y entonces derivó en eso. Ahora, si ese es el caso, yo creo que ya está corrigiendo para el otro lado. Entonces, el mismo dólar ahora te va a, seguramente, digamos, estamos a agosto, estamos en el tercer trimestre del año, seguramente entre el segundo y el tercer trimestre de 2025, los números de la cuenta corriente, entre comillas, sean mejores, o sea, sean menos negativos de lo que eran antes. Pero digamos, también quiero que quede claro que en términos conceptuales, tener un déficit de cuenta corriente, tener déficit en cuenta corriente no es necesariamente malo. O sea, hay que ver qué está detrás, ¿no? Tengo dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con algo que puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? O sea, a mí el dólar va al piso de la banda ya, tranquilo, no compramos, poniéndome en el lugar del gobierno, me pareció un desacierto, dicho el primer día, ¿no? Esperemos que vaya al piso, porque si el dólar hubiera ido al piso de la banda y vos esperabas con eso tener más inflación, habrías tenido menos inflación, habrías tenido más recesión. Digo, ese diagnóstico a mí no me gustó nunca. Che, compramos del piso, a mí no me gustó. Digo, yo hubiera preferido comprar en la mitad y antes. Yo hubiera preferido eso, ¿no? Pero menos me gustó eso, comprar campeón, porque ahora, si vos escuchás el discurso de algunas personas que están cerca del gobierno, dice, bueno, tenemos la del fondo, te vendemos lo que quieras. O sea, no parece razonable esa suerte de discurso de Rinsay. Comprar campeón, te vendo lo que quieras, no sé, a mí eso no me parece razonable. Primera pregunta, ¿vos crees que esas declaraciones son inoportunas? ¿Vos que vivís laburando en los mercados, incomodan el mercado o no, son parte del folclore? Hay algo en lo que mencionás que tiene que ver con la cuestión también, o yo lo relacionaría con una cosa un poquito más amplia, que es lo institucional, ¿no? Ciertas formas, cierta formalidad. Vos mencionabas hace un rato el tema del anuncio del aumento de encajes bancarios. El aumento de encajes bancarios fue anunciado por el banquero central de la Argentina en un canal de streaming sentado al lado del ministro de Economía. Eso es un cero a nivel institucional. Un cero. Primero que el Banco Central tiene que ser completamente independiente del ministro de Economía. Uno puede entender, arrancamos el gobierno nuevo después de un caos absoluto. Son gente idónea, muy seria, sí. Pero bueno, hay que empezar a mejorar la cuestión de la formalidad. Después, el día que el Banco Central presenta, a través de un largo documento, la fase 3 del programa, donde dice salimos del cepo y vamos a un sistema de bandas, la comunicación oficial, oficialísima, decía, bueno, el Banco Central podrá comprar en el medio de la banda para cumplir con los compromisos de acumular reservas que firmó con el FMI. Sí. Y 2 días después, el presidente de la nación dice, ni loco, vamos a comprar solamente abajo de la banda. Vos me decís a mí, yo te digo, pará, desde el punto de vista teórico, si tenés una banda, tiene más razón el presidente, tiene más razón Milei, porque vos no tenés que intervenir en el medio de la banda. Pero me parece institucionalmente malísimo, porque... Y entonces el Banco Central, que está pintado, el presidente del Banco Central... No, está bien, me parece, yo recojo el punto que haces, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho, y esta era la pregunta final que tenía para hacerte,
A mí me preocupa mucho más que los problemas de deuda, los monetarios y los cambiarios, los problemas de actividad económica. A mí, ¿eh? O sea, si vos me decís, ¿qué es lo que me hacía ruido del dólar ese que se iba quedando atrás y los no transables arriba? Lo que a mí me hacía ruido era la actividad económica, siempre igual. Si hubiera podido, yo nunca hubiera dejado caer el dólar, aun cuando hubieras tenido algún punto más de inflación. Pero eso es una cuestión mía que laburo en el sector real, o sea, laburo en la empresa. O sea, el aumento de la economía en dólares y convalidado por paritarias en dólares muy fuertes, aunque a la gente no le alcance la guita, obliga a un ajuste del sector privado que ya se está empezando a ver. Primero caerán los márgenes, que en algunos casos eran estrambóticos, eso en algún sentido. Pero en otro lugar hay costos que en dólares son muy fuertes, porque si vos tenés un dólar barato, el Estado te pesa muchísimo en dólares sobre la economía. Y quieras o no, los impuestos medidos en dólares son muy altos. Y es difícil que la economía se las arregle para desembarazarse de ineficiencia de muchas décadas. Entonces la pregunta va a eso, ¿no? A la economía real. Rebote, hasta marzo bastante bien, bastante actividad. El gobierno aparte se encargó de monetizar por el lado crediticio para que empuje por los autos, y ahora de marzo para acá, chanchita, la pelota rebota bajito, ni te digo por la expectativa de inflación. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, vos sabés que hay un libro de Carlos Begg, un economista uruguayo muy prestigioso, que analiza, digamos, procesos de estabilización, o sea, de desinflaciones. Pero sobre todo diferencia entre, bueno, salir de una hiper y salir de una inflación crónica, que es donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en una inflación crónica, no estábamos en una hiperinflación. Interesante. Y ahí identifica que en la historia reciente de Argentina, perdón, de Argentina no, de Sudamérica y de Latinoamérica, en los últimos 40 años, hubo como dos formas de estabilizar. Una es fijando el tipo de cambio, o con tablitas, o con crawling pegs, Sí. y otra es, bueno, con un programa monetario de control de la cantidad de dinero. Y lo que dicen para el sistema donde estabilizás con el tipo de cambio es que eso genera un boom de actividad de corto plazo que luego, en la medida que se deteriora la cuenta corriente, fíjate que es lo que está diciendo vos, que se atrasa mucho el tipo de cambio y quedas poco competitivo, entonces ya se agota el rebote. La verdad es que toda esa descripción está bastante parecida a lo que pasó en la Argentina de Milei, porque la estabilización fue bastante gracias a lo cambiario, Sí. también a lo fiscal, por supuesto, ¿no? Sí, Pero sí. la tablita, el 2% de crawling peg, lo que pasa es que la tablita fue ayudada porque también el mercado paralelo subió, digamos, el dólar paralelo también se movió en línea con el dólar oficial, entonces tal vez por el ancla fiscal generó un ancla tan fuerte que te controló el dólar solo, el dólar libre se quedó ahí flotando solo, atrasándose en términos reales, y eso generó ese rebote de la actividad. Pero ahora estamos en desafíos. Ahora yo diría, para responder a tu pregunta, si el problema es el tipo de cambio, ya por sí solo está corrigiendo un poco. Pero también es cierto que Argentina tiene problemas de competitividad que exceden al tipo de cambio, ¿no? El nivel de impuestos, el nivel de regulaciones, el nivel de gasto público, todo lo cual el gobierno parece estar atacando. Ahora, el problema que veo yo para que Argentina crezca es el riesgo país. O sea, el lastre fundamental todavía es que la tasa de interés a la que el mundo le presta a la Argentina es de 7 puntos por encima de la que le prestan a Estados Unidos. O sea, Claro. estamos en 11 o 12% de tasa de interés en dólares. Eso es una dificultad enorme para un crecimiento sostenido de largo plazo. Entonces, toda la batería de política económica tiene que estar enfocada en reducir el riesgo país. Pero me temo que no es suficiente con el deseo del gobierno. Me temo que tiene que haber algo más de consenso, de cambio de mentalidad, de un cambio de régimen que abarque a una gran mayoría de fuerzas políticas e incluso a la voluntad de la gente y a lo que opine la gente en las encuestas, para que entonces sí el mercado finalmente crea en Argentina, crea que este cambio es duradero, es para siempre, que ya no vamos a volver a defoltear, que ya no vamos a volver a saquear al Banco Central, que ya no vamos a volver a poner precios máximos para cualquier cosa. Y entonces ahí Argentina sí va a crecer, porque eso es lo que necesita el país, credibilidad a futuro y reformas ya más estructurales que permitan un mayor dinamismo, innovación y crecimiento, ¿no?
Pero bueno, obvio, eso no puede pasar de la noche a la mañana, es un largo trabajo, me parece. Bueno, le pusiste énfasis a las elecciones, falta un rato para eso. Vamos a ver antes primero qué onda con los vetos, ¿no? Porque me parece que ahí se juega mucho de esto que estamos diciendo, ¿no? Si la locura Ujú. fiscal en la Argentina no se disipa, si la irresponsabilidad fiscal no se disipa, leyes que aumentan el gasto público 1,4 y piden 0,4 de recursos nuevos, digo, si eso pasa, bueno, nada. Claro, y si Veremos la qué. única resistencia a eso es el veto, Sí, estamos también al horno, sí, ¿no? bueno, para empezar que aguante, Sí, claro, como mínimo, como pero es un mínimo. segundo mejor, digo. Iván, te agradezco mucho el rato, que pases bien, has sido muy amable como siempre y siempre bueno para Gracias. analizar estos momentos de turbulencia que son tan propios de la Argentina preelectoral. Bueno, ahí Gracias, está, Walter. otra edición más de Error Tipo 2. Si a ustedes esta conversación permitió pensar algunos temas que no tenían o informarse o creen que a alguien le puede servir, a propósito de lo que estamos viviendo y de las decisiones que estén por tomar, le pido por favor que comparta entonces este podcast con sus amigos. Nosotros nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Pasen bien, ¿eh? Muchas gracias por la compañía.